¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en alguna área de mi casa. Bueno, esta es la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, donde nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Jorge, el querido Juanqui, el querido Tito, Cobursa, Dalton, Gastón Montenegro, Fernando Azame, Facundo Faraone, Manuel, Rubén, Ricardo, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Lucas, que nunca te nombro, amigo, Lorenzis en YouTube, muchísimas gracias por tus participaciones. Bueno, montón de amigos, Almafuerte, montón. Gracias a todos, ya voy a hacer nuevamente la listita y los voy a ir saludando uno a uno otra vez. El amigo Oscar, Gustavo Pasaro, montón de amigos. Bueno, estos que están viendo acá son herramientas que tengo en mi casa. Estamos en algún sector de mi casa, estoy sentado en el piso. A esta charlita le podríamos llamar Siciliano Auténtico y ya les voy a contar por qué. Pero, o Siciliano Recordando. Ya les voy a contar por qué. Pero primero, déjenme hacer la mención al saludo al amigo, el querido Gregorio Casa y al querido amigo Miguel. Bueno, ambos coparticipantes o coprotagonistas del canal, a los que le mando un saludo grande y les agradezco el apoyo y la dedicación que le ponen al canal. Bueno, hechas las formalidades, les voy a contar más o menos de qué trata esto. Yo, cuando era chico, pero estamos hablando de muy chico, me gustaba sentarme en el piso, tal cual estoy ahora, y dar vuelta mi caja de herramientas, mi humilde caja de herramientas, e ir limpiando unidad por unidad, ver, acomodarlas de una determinada manera en la caja, de modo tal que yo, cuando estaba trabajando, desarrollando una tarea, tenía la caja en la espalda y yo sabía qué unidad estaba agarrando. Era increíble la precisión, la perfección. La verdad que a veces me asombro de algunas cuestiones. Esto que estamos viendo acá son unidades que fueron quedando, sacando este que es el tupper que ustedes ya conocen, y esta 143 que la traje del tallercito. La había usado un día, quedó allá y bueno, se ve que no la sequé y se me oxidó. Mañana en el taller la voy a poner con mi otra 143, las voy a limpiar, las voy a desoxidar. Es una herramienta un poco pesada para tener acá en casa, no tiene sentido alguno. Pero bueno, cuestión que este tupper ya lo conocen, es el tupper de las herramientas de casa, que bueno, podemos encontrar ficha macho-hembra, algunas cuestiones que uno siempre tiene por si se le ocurre hacer algo y no tener que ir al taller. Siempre quise hacer un video instructivo de cómo fabricar un alargue, pero bueno, vieron cómo es uno. No es mi estilo. Si me mira gente que no sabe hacer un alargue, ya está. Cerramos y nos vamos. Pero bueno, estoy sentado en el suelo en un estado deplorable, dado que estuve trabajando hasta tarde. Bueno, ya veré la manera de subir los videos, dado que son videos cortitos. Y la única manera que encontré de vincularlos todos es mediante TikTok, porque voy subiendo videos cortitos y se da como una especie de paso a paso de determinados trabajos que a veces uno no puede filmar. Pero bueno, como les dije, hoy día caluroso, cansador. De hecho, estuve trabajando, verán las manchas, con masilla para Durlock. No hago Durlock, pero bueno, a una amiga, una persona muy especial para mí,
prácticamente la han estafado con un trabajo que le hicieron en la casa. Para resumir las cosas y que no se siga preocupando, fui y bueno, resolví la tarea y estoy en la etapa del masillado y el posterior lijado y después que lo pinte. Pero quería sacarle la preocupación de que todo estaba quedando mal, digamos. Así que bueno, como les contaba, esto es un berretín que tengo de muy chico, de limpiar las unidades. No sé cómo pasó. Quiero que sepan que acá no hay herramientas ni del tallercito, ni del taller de Antonio, devenido en taller de Jorgito, y por ende ahora mío. Son unidades que ustedes ya conocen, quedaron acá y bueno, tengo que ordenarlas, clasificarlas, seleccionarlas para que vayan a la caja que corresponde, al pack out de pobre que corresponde, a la cartuchera que corresponde, dado que bueno, evidentemente después de cada charlita alguna que otra va quedando, así que bueno, nada, están en toma de contacto algunas, otras no, veremos qué nos vamos encontrando. Vamos a empezar por el pack out, por el bolso Watford. Esto lo vamos a correr y quizás lo hagamos en otra charlita. Observen, estoy sentado en mi casa con mi ropa de croto. Yo cuando llego me saco... Cuando yo llego a mi casa es la única situación que me van a ver con pantalones cortos. Preferentemente del estilo jogging cortado a tijera por arriba de la rodilla o por debajo, depende si hace mucho frío o estamos cerca del verano, y así es como yo digo, finalizó el día. Tengo la remera con las manchas de la masilla que les comento, pero bueno, contenido de eso no hay, porque se trata no se trata de trabajos a clientes, se trata de una reparación o de llevarle una solución a una amiga y no conlleva la misma adrenalina, responsabilidad, riesgos, en fin. A mí me gusta grabar mis reparaciones cuando verdaderamente son clientes. Si no, sería un panchejo cualquiera que se le rompió la canilla y hace como si fuese la casa de un amigo y nada, la cambia. ¿Qué pasa en esos casos? No hay riesgo. Quedó mal, cierra la llave de paso, corta el video, llama a un plomero, le paga, calculo. Salvo que le pida canje, pero no creo. Bueno, espero me hayan entendido porque me fui por las ramas varias veces, hace calor, en esta área acá no tengo el aire acondicionado, tengo un ventilador, no lo prendo porque se escucharía más el ventilador que yo, pero lo tengo ahí, se los mostraría para que vean que no mienten. Que no miento, porque no faltan los que dicen, esto tiene ventilador por todos lados, pero en ningún lado lo prende. Te voy a mostrar mi ventilador. Bueno, volvimos. ¿Vieron el ventilador? Vamos a ponernos cómodos. Listo. Martillo de 1 kilo, Jadever, ya superando ampliamente la toma de contacto. La verdad que el que quiere apostar a esta unidad de esta marca, que lo haga sin ningún tipo de miedo, duda o temor. Se la bancan. Los he utilizado y en serio. Prácticamente a modo voleo. Y va muy bien. La masa Watford, lamento, lo hablaba con un amigo. Lamento no haber podido hacer ese contenido. Se filmó 1 minuto y medio aproximadamente de ya una tarea leve, pero se comió una murga que la sacó del estadio. Y créanme que no tiene una marca. Muy buena herramienta.
Las herramientas de golpe de la línea Watford, tanto Hadeber como Watford, van muy bien. Esas van muy bien. Bueno, pico del oro Hadeber, 10 pulgadas, la vamos a poner con el conjunto de herramientas Hadeber y después las voy a ir seleccionando y voy a ir armando los bolsos. Tengo un bolso armado en el taller, atado en la moto, que es el que estuve utilizando hoy para las tareas que les menciono. Pero bueno, fueron quedando unidades. Y esto yo antes lo hacía siempre. Un trapito, me ponía a limpiar cada una de las herramientas. Destornillador Ruhlmann PH2 por 250. Unidad interesante. Unidad muy interesante. Hay que tener siempre destornilladores largos de estos. Ya sea para engrampar a lo lejos, para llegar a lugares que obviamente uno no alcanza. Trabajar así, como hacen algunos. Bueno. Unidad larga de Ruhlmann. La verdad que este modelo de Ruhlmann a mí me dio buenos resultados. Se podría comparar a modelo de Bremen, que no sé si hay alguno acá. Sí, uno de estos se podría comparar muchísimo a uno de estos, salvando las diferencias anatómicas, pero bueno, va muy bien, la verdad. Bueno, terraja, en este caso está con el peine de media, pero quiero que sepan que acá van las guías de 3/4 y 1 pulgada, y en este momento se están haciendo solidarias para sostener el celular y que no quede tan abajo, porque me da miedo que se tape el agujerito por donde recibe el sonido el micrófono y bueno, no salga fiel el audio, que ya de por sí es malo. Vamos a incorporar micrófono. Terraja de 3/4, la coloradita, que ha sabido cumplir tareas y muy aceptablemente. Estaba viendo si tiene una marca, pero bueno, no tiene una marca. Es de industria argentina. No. Podrían poner la marca, entonces bueno, uno sabe. Pero está con el número de patente 33 30 77. Para los amigos investigadores es una muy buena opción para los que nos gusta trabajar con materiales roscados. Bueno, destornillador Ruhlmann, de las mismas características, pero plano del 6 por 250 milímetros. Tengo hasta de 300 en el taller de eso. Bueno, tenemos un elenco Inco. Creo que estas quedaron de cuando hice el video famoso con todas las unidades Inco. Tengo algunas más para traer, mostrar. Todo esto es 5. Todo esto es 5. Bueno, están los destornilladores. Hay destornilladores Hadeber. La verdad que en líneas generales las herramientas Hadeber van muy bien. La que la saca del estadio es la cizalla. La cizalla es espectacular para cortar cables. Siempre voy a decir lo mismo, pero bueno. Soy electricista a la antigua. Solo utilizo alicates para cortar y pelar. Pero la verdad, muy linda herramienta. Pinza de punta. Pinza de punta. Común. Segmento común. De Hadeber. Está la de alta palanca. Esa la tengo en el taller. La tengo en la caja de herramientas de llevar a los domicilios. Es exactamente igual. Cambia algunos detalles de los mangos, los grip. Tiene las orejitas. Después las vamos a comparar. Y un poco estos dibujos medios góticos que trae la herramienta. Nada. Es una linda pinza de punta. Justamente por la longitud de las puntas. Si bien no termina siendo una aguja, pero se alarga y se afina bien. No es de esas pincitas cortitas que la verdad a veces no son
tan útiles porque necesitamos un poquito más de longitud en la punta. Bueno, una clásica, una querida Total, modelo antiguo, la famosa, las primeras, las que no cerraban y bla, bla, bla. Bueno, se terminaron se terminaron transformando en un clásico. Bueno, herramientas que todos quieren ya ahora. Y nada, se ganaron un lugar. Esta línea de Total se ha ganado un lugar que bueno, todos valoramos, respetamos. Misma unidad, pero de Watford. La verdad, herramienta muy interesante. Ya he comentado en el video de estas herramientas qué opino de cada una de ellas. Bueno, pinza Hadever. En este caso sí, de alta palanca, en 8 pulgadas, con las diferencias por sobre la común, yo le llamo, pero es del mismo segmento. Lo único que se diferencia es que viene con alta palanca. No he notado diferencias en el uso. De hecho, la común, llamémosle, la tengo en un pack-out de pobre, en un domicilio que tengo que ir mañana a terminar un trabajo que me faltaría instalar un bidet, que no lo he instalado porque obviamente estaba fresco el contrapiso, la carpeta y eso. Pero bueno, tengo ese contenido, voy a ver cómo hago para subirlo porque quedó en muchos videos cortitos porque es algo bastante particular. Tengo un grupo tengo un grupo con los clientes que me contrataron para hacer ese trabajo, son hermanos, es la casa de la madre, y voy subiendo a ese grupo, bueno, el nivelado de las reglas, el llenado del contrapiso, el nivelado de la regla para la carpeta, el llenado de la carpeta, la cerecita, la capa de cerecita, y todo eso compilado da un resultado final que después les mostraré. Ya algo he hablado de ese trabajo. Bueno, alicate Inco, 160 milímetros, pertenece al segmento liviano, no es el industrial. Hay que ver qué queda de todo esto de Inco, porque créanme que podría traer 3 modelos más y encontraríamos diferencias en todos. Vamos a ver qué es lo que queda y bueno, a apostar a Inco. Alicate Watford, son unidades que he ido mostrando, he ido haciendo charlitas y bueno, han quedado acá la clásica y querida, que están quedando muy pocas de estas y las están vendiendo a precios desorbitantes, la verdad. Han hecho una muy buena herramienta, una herramienta de excelencia que se van a arrepentir al momento de discontinuarla, que ya, bueno, viene el modelo nuevo que ya todos conocen. Yo no lo pude comprar, no lo he conseguido, quedaron en traérmelo, y bueno, a la espera, ¿no? A la espera de esa unidad, que tiene sus diferencias. Hay diferencias. Estaba buscando las distintas opciones de que tenemos en alicates cuerdas de piano. Vamos a ponerlos acá hasta que vayan saliendo. Dado que tiene que estar el Watford, la macetita de goma o mazo de goma. El amigo Martín Cortés se preguntaba, querido Martín, el peso de la masa depende el tiraje que tengan los rulemanes o los blocks o lo que quieras cerrar o llevar a su lugar. Si tiene mucha interferencia, obviamente vas a necesitar una masa que tenga un poco más de golpe. Yo esta la he usado mínimamente en motores eléctricos. Prácticamente no hay tiraje, pero no se ha marcado en lo absoluto. Y los golpes yo se los digo, o sea que conozco de lo que estoy hablando.
Y después de hacer alguna que otra prueba más, quizás compre una grande. Yo tengo hasta de 2 kilos en el taller de estas, no de Watford, de este tipo de herramientas. Bueno, tornillos, bolsita con tornillos. Estos tornillos siempre hay que tener porque para engrampar, apretar, a veces hasta algún bastidor que lo pasaron de recontramedida. Lo que necesitamos es esto. Bueno, acá se está luciendo el Hadever segmento liviano, económico o en segmento distinto. Algún bastidor que lo recontrapasaron de medida. Tengan cuidado, no vayan a morder algún cable adentro al momento de apretar con tornillos tipo Parker los bastidores. Yo generalmente utilizo, pero bueno, introduzco la puntita, le doy 2 o 3 vueltas hasta que se hace el dibujo en la orejita y después lo dejo ciego, lo corto. Entonces después lo meto para que no toque con lo que serían los cables, porque a veces se dan casos de que se pinchan los cables producto de haber armado un bastidor con tornillos con punta. Son errores de principiantes, pero que le puede pasar a cualquiera que está apurado y quiere terminar e irse. O sea, uno agarra el tornillo, pero bueno, la pincita de 7 pulgadas, Watford, interesante unidad. La verdad, me hubiese gustado conseguir la que mostró el amigo Gregorio, no lo logré, no aparece más en el catálogo, pero bueno, esta la conocen. De estas tiene que haber 2, a ver si está la otra. Son unidades de la distribuidora Labor, que una está más utilizada que la otra, que obviamente es esta. En lo que la he utilizado me ha dado resultado, no es que para hacer mucho alarde de la herramienta, pero créanme que el que necesite una pinza de punta, la verdad, no va a tener quejas. Tiene un segmento de corte que quizás hasta sea digno. Sí, estoy con cable de 0.8 y es digno, corta bien. A ver si el filo es parejo en todas las unidades. Sí, incluso en esta que es más nueva va mejor todavía. Bueno, Stilson Hadever de 10 pulgadas. Recuerden que la longitud de 10 pulgadas la vamos a lograr con toda la unidad abierta de extremo a extremo. Hadever se caracteriza justamente por hacer herramientas un poco más chicas de lo que declaran. Le hicieron un área plana acá, como para que se pueda tomar referencia, lo mismo que acá. Entonces de acá a acá hay 250 milímetros. Un domingo, producto de el comentario de Jonathan no. No quiero ser injusto, creo que fue Tito. Tito me parece que comentó que no le daban las medidas con la apertura de las total. Le encontramos la vuelta. Después le encontramos la vuelta a Hadever. Me puse a medir un poco, a mirar un poco y arribé a algunas conclusiones que bueno, eran las acertadas. Bueno, tenemos una LG Tools. La verdad, unidad que me ha gustado comprar. La estoy disfrutando bastante. Es fiel. Los grips son cómodos. Juego muy mínimo. Para el uso que le di. Yo trabajo durante todo el día con las herramientas. Y cuando las pruebo. Y van bien. Por otro lado, les quiero contar que la llave para caños de 1,5 pulgadas Watford superó el haciendo fuerza en la vida real, pero si
si bien yo sé que eso es así, quiero hacer otro donde se vea verdaderamente una lucha de entre 5 y 6 minutos, haciéndole fuerza, prácticamente parándole arriba, empujándola con el pie, haciendo todo lo que ustedes ya saben que es el haciendo fuerza en la vida real. Subí el segmento del videíto, pero como comenté, en ese trabajo me estaba filmando un chico, el agradecimiento, porque si no, no me hubiese quedado ningún contenido, al menos tengo eso. Pero bueno, vamos a hacer un haciendo fuerza en la vida real para certificar lo que digo al mejor estilo del canal, ¿no? Con todo, con todo, a matar o morir. Son instancias que la herramienta hay que probarlas a matar o morir. Y si bien yo sé que en ese caso fue así, pero quiero que ustedes lo vean para que estén convencidos y ser fiel a la dinámica y a las políticas del canal. Bueno, mecha de 12 milímetros, nada de encastre, o sea, si bien tengo máquinas con encastre y todo eso, pero esta es para taladro común, es para pasar paredes de 30, tiene una longitud de 450 milímetros, es una marca que la conozco hace muchos años, Nake, estaba viendo si la podía mostrar, Nake, antes venían con las puntitas verdes, la mecha era negra con las puntitas verdes. Y a mí me han dado buenos resultados estas mechas. Son de industria nacional. Bueno, mechas, si me pongo a juntar todas y si logro encontrar todas, no debe haber menos de 20 de cada una. No debe haber menos de 20 de cada una, pero generalmente manejo con 3 o 4 de cada medida porque se quedan en el taller. Vieron cómo son las mechas, uno las pone dentro de un tarrito, después da vuelta, saca, se cae. Bueno, estaría bueno ordenar también el taller, eso. Para fin de año tengo que tener resuelto varias cosas, varias situaciones, entre ellas, bueno, ya ordenadas las herramientas del tallercito, las unidades que me tengo que traer del amigo Jorge, que hay un montón de herramientas mías. Yo sé que ustedes saben que a mí, si bien las herramientas son mías, las compré yo, pero las utilizó netamente él, yo las tenía en mi taller, faltaban unidades para trabajar, qué sé yo las llevé, son mías las herramientas, pero las trabajó él, vieron que yo creo mucho en la energía de las cosas y qué sé yo, bueno, voy a ver qué proceso le hago de curado, de limpieza, para que, bueno, vuelvan. No quiero regalarlas, la verdad, sinceramente, no me nace regalarlas, sería fácil decirle, quédatelas, pero no me nace. Así que bueno, cuando a uno no le nace algo, no hay que forzarlo. Porque después uno las extraña. Cinta de pasar cable, cinta común, cinta que tuve que comprar en un caso de apuro, dado que llegué al trabajo que estaba realizando y me dice la señora, no hay luz. ¿Qué problema? Dije yo. Me dice, estoy tratando de conseguir un electricista, pero no consigo. Yo, obviamente, estaba en carácter de plomero. Le digo, señora, ¿me permite verlo? Yo conozco de electricidad. Él me miró con duda. Sí, ya sé lo que están pensando, pero bueno, soy técnico electromecánico, tengo el gusto, tengo el placer y el honor de ser un técnico electromecánico. Y bueno, nada, se había quemado el cable en casa antigua, tablero antiguo, se había quemado el cable que sale del tablero, llamémosle, de la primer térmica, hasta el primer toma y ahí comienza la distribución. Se había quemado ahí. Así que bueno. ¿Fue sencillo de reparar? Claro, pero no tenía cinta. Entonces tuve que ir y comprarme esta. Me salió 5 pesos. La verdad,
muy contento porque para ese tipo de tareas va muy bien. Sellador de silicona en pomo. Bueno. Marca Zona. La debe conocer solamente el que la hizo, pero créanme que pega y pega fuerte. Pega fuerte. Lima redonda para determinadas circunstancias. Se ríe el amigo Miguel porque le puse un precinto. Sí, le puse un precinto en un caso de apuro. Estaba haciendo un trabajo de cerrajería y nada, una urgencia en la noche. Y se me salía del cabo y bueno, la precinté y quedó. Y no se salió nunca más. Y bueno, ¿para qué tocarla si así está bien, no? Pero bueno, sí, no es lo que corresponde. Después tenemos cable tipo taller, 2x2,5. Con este podría hacer el alargue. Con este les podría enseñar a hacer un alargue, pero bueno, vieron cómo es uno. ¿Para qué vamos a subestimar a los queridos amigos, a los queridos videovidentes, como dice el amigo Gregorio? Bueno, la pinza de punta curva, Jadever, que ha trabajado bastante en las situaciones de, obviamente, cuando vieron que tiran la cinta, traen con la cinta de pasar cable, y llega justo, inmediatamente, justo ahí nomás, porque choca con el conector de la caja, y claro, se desengancha. Entonces, bueno, con la pinza de punta uno pesca ahí, la pinza de punta curva, uno pesca obviamente dentro del caño que está el conector, y trae los cables necesarios. Iba a decir los cables en cuestión, pero para no parafrasear, el destornillador Jadever 200. Estás cansado y fue un día largo. PH 3x200, ahí está. Fue un día largo, estoy de temprano, estoy durmiendo poco, más de lo de costumbre, menos de lo habitual, y bueno, nada, pero la charlita quería hacer, esto lo quería hacer, si bien no lo voy a terminar hoy, pero quiero que sepan, quiero que conozcan lo que me gustaba hacer cuando pibe, cinta métrica de 5, más que útil. A todo esto agarraba un trapito e iba limpiando cada una de las unidades, porque obviamente venían de la batalla. Bueno, punta y cortafierro, como ya conocen, del equipo. Notarán que mucho no me gustan las puntas, soy más del cortafierro, soy más amante del cortafrío, así que bueno. Agujereadorita de mano, para hacer mis chiquitos, cositas. Bueno, esto al amigo Gregorio le encanta. Lo encontré, me sirvió para hacer una especie de precinto, lo enrollé y lo puse en el bolso porque obviamente va a seguir sirviendo. Es el portante de los cables de cablevisión, multicanal, no sé cómo se llama ahora, Telecentro, pero bueno, es el portante de ese tipo de cables que se banca cualquier cosa. De hecho, las 2 sogas para tender la ropa que tengo acá en mi casa están hechas con esto, no se han cortado. Y antiguamente, cuando no estaba en esta casa, vivía en la casa con mi vieja, la había hecho con los antiguos cables de Telefónica. ¿Se acuerdan los cables paralelos negros unifilares? Bueno, la había hecho con eso. No sé, le podían colgar 4 frazadas, 2 cubrecamas, la ropa de laburo. No perdían la tensión. Eran una cosa bárbara esos cables para hacer ese tipo de tareas. Así que bueno, tenemos un toma exterior doble, que vaya a saber por qué está acá. Una de las favoritas, ¿no? Una de las favoritas, la de 6. Después tenemos la Watford de 10.
La Watford de 10, observen el juego. No hay juego, no hay. O sea, a los amigos que no les resultó, bueno, no les resultó, pero la verdad son herramientas dignas, son herramientas fieles. Ya van a ver que se empiezan a disparar en precio de una forma bastante interesante porque son unidades buenas. Lo que pasa es que el que no la quiere ver con buenos ojos y tiene el prejuicio encima, es así, pero bueno. Bueno, gente, quedan unidades que ustedes ya conocen, por ejemplo, la querida perro, la perrito. Así que nada, voy a separar tranquilo esto. Quería hacerles el videíto, la charlita. Y mañana, si tienen ganas, hacemos lo mismo con el tapercito de herramientas, que hay mucho para seleccionar ahí. Y les dejo la propuesta de que me digan qué unidad no podría faltar en mi altar. Podríamos hacer esa consigna. A ver, ustedes que estuvieron siguiendo los videos, que por ahí uno a veces se olvida de determinadas cosas, de determinadas situaciones, ¿qué unidad consideran que no puede faltar en el altar? Dado que para la temporada que viene del canal ya vamos a tener hecho el estudio, el guardarropa, el vestidor de mi cuarto, devenido en estudio para videos de YouTube. Voy a hacer un tablero o una especie de altar, como están acostumbrados a ver en mi lavadero, pero quiero poner unidades verdaderamente icónicas. De hecho, me compré, como vieron, la llave para caños de 1,5 pulgadas de total, que yo creo que va a tener un buen rendimiento para jubilar la cesa. La cesa considero que tiene que ir al altar directamente. Vamos a ir descomprimiendo un poco la cantidad de unidades. Dicen los muchachos de los talleres del barrio que tengo más unidades que el gran Larry Tools. ¿Qué andará haciendo el querido Larry Gato Tools? Bueno, nada. Hoy apareció, dijo que andaba con una carretilla 4x4 haciendo su casa de veraneo. Vaya a saber dónde, en la costa atlántica, dijo. Bueno, y después tenemos los personajes clásicos, ¿no?, del canal, los que ya estamos acostumbrados a soportar, que misteriosamente, desde que el amigo Gregorio recibió la ayuda de esa persona para limpiar el canal, desaparecieron todos los haters. Una cosa de loco, pero bueno, está bueno también. Quedó la Rigato Tools, Martita la del barrio, que la vieja, yo me la imagino tipo Tita Merelo, una cosa así. Bueno, es entretenido. Hay que saberle sacar lo positivo a cualquier cosa, incluso a este tipo de personajes. Lo raro es que no apareció ningún panchejo, ningún tipejo. A mí me llama la atención eso. Pero bueno, nada. Ojo. Esto sí lo digo en serio. Nunca pensé que Panchejo se tome el tiempo de hacer personajes y ese tipo de cosas. Eso estoy seguro que no. No creo que el tipo tenga ese tipo de cuentas para venir al canal a comentar. Sí estoy seguro que llega a sus oídos todos mis dichos. Sí estoy seguro que son gente que lo admira, le lambería las partes, pero bueno, nada, están adorando a un santo de madera. ¿Qué va a ser? La propuesta siempre está. El día que quiera, hora, lugar, y nos damos masa. Y no de comer. Bueno, gente, les mando un saludo. Espero que tengan un
una buena noche de miércoles y nos vemos mañana en otra charlita, en otro video. Queda mucho por ordenar, me metí en este berenjenal, pero bueno, lo tengo que hacer, no la quiero seguir estirando porque si no tarda en subirse y sé que hay algunos amigos que les gusta este tipo de charlitas, este tipo de videitos, este tipo de cosas. Hoy les mostré lo que me gustaba hacer a mí cuando tenía 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, tirar las herramientas en el piso y con un trapito ordenarlas. Cada una tenía un lugar definido en la caja, era increíble. Yo trabajando con la caja detrás mío, dado que algunos lugares no ameritaba el espacio, sabía qué unidad estaba agarrando. Así, así de prolijo era. Les mando un saludo, nos estamos viendo.